Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Un saludo cordial para todos ustedes. Los videos, las grabaciones obtenidas a través del celular han sido explosivos y un gran instrumento de lucha contra la corrupción. Recordemos ese audio en el que la juez Patricia Pacajes, la ex juez, confesaba que a pesar de que no tenían ninguna prueba, se había sentenciado a 20 años de prisión a un médico por el caso Alexander. Tal vez el audio que mayores consecuencias ha traído últimamente es el del ex comandante de la policía Rómulo Delgado, un audio que fue el detonador para conocer los vínculos de la policía asentada en Santa Cruz con el narcotraficante Pedro Montenegro. En fin, estos audios están además haciendo, no sé si explotar o implosionar al Poder Judicial. Hay un audio último, dos en realidad. Este tiene que ver con un consejero de la magistratura, es el decano del Consejo de la Magistratura, una de las autoridades del más alto nivel del aparato judicial de nuestro país. Por supuesto, este magistrado, Omar Michel, fue apuntalado por el MAS, fue seleccionado por la comisión del MAS en el Parlamento, promocionado en las elecciones judiciales y, claro, ejerce ahora el control del Consejo de la Magistratura. Bueno, en este audio, el hermano del consejero, que se llama Juan Michel, habla con una jueza, la jueza Tárraga, que tiene en sus manos la definición sobre liberar o no liberar a un feminicida. Y el presunto hermano del consejero, le dice pues que ya esto está charlado, que la fiscalía inclusive ya va a dar pasos al respecto y que ella acepte el pedido de cesación de detención de este feminicida. ¿Quién es el feminicida? Es un Elías Garzón, que en febrero del 2017 mató a su pareja, Dayana Alemán, con un botellazo en la cabeza. La mató de un botellazo. Fue sentenciado a 30 años de prisión. No es que esté en proceso, ya tiene sentencia de 30 años de prisión como feminicida, y a pesar de eso, pues hay estas gestiones para que sea liberado. O sea, de nada sirve sentenciar a 30 años de prisión a un criminal de esta magnitud, porque despuesito los jueces lo ponen en libertad. Bueno, todavía no ha sido puesto en libertad gracias a que se dio a conocer esta grabación. Por supuesto, el consejero de la magistratura dice que no tiene nada que ver, que su hermano no tiene nada que ver. En fin, tendrán que ser citados a declarar la jueza Tárraga, que en esta comunicación se limita a decir: ya doctor, sí doctor, listo doctor, un gusto de saludarlo, en fin, escueta. No se sabe quién hizo la grabación, pero bienvenida sea. Se cree que el padre del feminicida, Garzón, apoyó en la campaña al consejero, en la campaña para que sea electo al Consejo de la Magistratura, apoyó la campaña de Omar Michel y ahora le está cobrando la factura. Pero claro, en el Poder Judicial esto es muy frecuente, feminicidas que son liberados. Le cuento otra solamente para reforzar lo que acabo de decir. Pavel Lara fue sentenciado también, el 18 de abril de este año, a 30 años de prisión, condenado a cumplir su pena en la cárcel del Abra, en Cochabamba.
Bueno, nunca llegó a la cárcel del Abra en Cochabamba. Pavel Lara había matado a golpes a su pareja eh, se me escapó el nombre, sí parece Natalie Bayón, la mató a golpes y por eso, confeso, le dieron 30 años de prisión. Pero tres jueces, David Gamón, Nicolás Rosemary Torres Terrazas, Aleida Gómez, consideraron que este feminicida no representa un peligro para la sociedad ni para la víctima. Claro, la víctima ya estaba muerta. Y entonces le dieron arresto domiciliario. ¿Qué tal? Feminicidia, sentenciado a 30 años de prisión, arresto domiciliario. La familia de la víctima apeló y la apelación llegó a ellos mismos. Y después de algunas horas de discusión, claro, no iban a fallar en contra de ellos mismos, ratificaron la determinación del arresto domiciliario que no tiene ni custodio, de tal modo que no sabemos si este feminicida, Pavel Lara, está en su domicilio o dónde está. Bueno, esto es muy común en las sentencias y a propósito de los feminicidios en número creciente, apabullante, vergonzoso, doloroso en el país. Bueno, ese es el Poder Judicial. Pero últimamente hay otra grabación que también cuestiona a todo el Poder Judicial. Primero, el cuestionado es un miembro del Tribunal Supremo de Justicia, el más alto tribunal de justicia en el país. Están involucrados el fiscal general del Estado plurinacional. Está involucrado el Tribunal de Justicia del Beni. Está cuestionado la Corte o el Tribunal Electoral del Beni. En fin, todos están metidos en este zafarrancho. ¿De qué se trata? Se trata de un secuestro para un fraude electoral en el departamento del Beni. ¿Qué dice la grabación? La grabación supuestamente se desarrolla entre el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Carlos Alberto Egues, con el juez que tenía que determinar si hay materia justiciable para procesarlo o no, ahora ex juez Pedro Carvalho Ojopi. Y en esa conversación, que está a disposición de cualquier persona en las redes sociales, supuestamente el magistrado Egues le dice a el juez Carvalho, entonces juez, que rechace la acusación, que él ya tiene adelantada la conversación con el fiscal general, que está próximo a llegar a Trinidad, dice, y que va a visitar mañana, y el viernes, dice, estoy viajando con él al exterior. Le voy a recomendar bien todo este tema. Él sabe, dice, pero necesito la resolución, que la resolución ya esté fuera, es decir, aprobada, para que él pueda ayudarme. Además le ofrece, le dice, lo que usted necesite, estoy a sus órdenes, en fin. Los involucrados, en primer lugar, el fiscal general Juan Lanchipa dice que no sabía nada de esto. Los dos involucrados en la conversación dicen que no son sus voces, que mentira, que ellos nunca habían conversado. En esta conversación, reitero, habla de que el fiscal general está llegando a Trinidad con motivo de esa visita. Egues lo va a acompañar, va a conversar con él y dice que van a viajar juntos al exterior. Bueno, ¿cuándo visitó Juan Lanchipa Trinidad? Que yo tenga referencia, el 28 de mayo visitó para inaugurar una plataforma de atención al público de la Fiscalía, pero es posible que después de esta fecha también hubiera visitado Trinidad. No tengo reporte de ello. El último reporte de la visita de Juan Lanchipa a Trinidad es de esta fecha, 28 de mayo. ¿De qué viaje al exterior pueden hablar? Bueno, entre el
17 de julio pasado al 26 de julio se hablaba de un viaje de Juan Lanchipa y una comisión de fiscales a Bélgica con el propósito de recabar información sobre el tráfico de drogas que habría desarrollado Montenegro, hablo de Pedro Montenegro, hacia precisamente la exportación de cocaína hacia Europa a través de uno puerto más importante de Bélgica. O sea, hay un viaje en curso al exterior y no sé si a ese viaje estaba invitado también Carlos Alberto Egues o de qué otro viaje al exterior estaban hablando. En todo caso, ni bien se conoció este audio, el fiscal general Juan Lanchipa envió el caso de oficio a un juzgado anticorrupción en el Beni. Es decir, lo mismo que nada, es cumplir una formalidad para no investigar el asunto. Pero luego las críticas es decir, el caso es tan grave que el fiscal general hizo lo que tenía que hacer desde el principio, es decir, la fiscalía tiene que investigar. Pero como él está involucrado en el asunto, es difícil creer que la investigación va a ser imparcial, porque él mismo está involucrado. Él dice que no, que él nunca habló con Egues. Difícil, porque Egues es magistrado del Tribunal Supremo y el fiscal general. Normalmente hay conversaciones entre ambas instancias. Pero él dice que no, que desconoce el caso. Dijo, pero está involucrado. Alguien imparcial tiene que investigar. Bueno, imparcial no hay nadie en este país. Pero en un acto, no sé si de dilación, pero haciendo creer a la opinión pública, o tal vez esa es la intención, dijo que envió la grabación a la Argentina porque la Fiscalía no tiene un software que pueda determinar si las voces de esta grabación comprometedora son efectivamente las voces de los involucrados. Entonces habría mandado a la Argentina y se está esperando el resultado de esta pericia para comparar las voces. Seguramente grabó a ambos, no se sabe, y envió esas grabaciones junto con esta grabación, y entonces los peritos en la Argentina dirán, coincide, no coincide. Bueno, y mientras eso se espera, ¿cuál es el tema de fondo? ¿De qué lo acusan a el magistrado Carlos Alberto Egues? Primero, digamos que Carlos Alberto Egues llegó a ese cargo fruto de la elección judicial que se desarrolló en diciembre del 2017. Pero en el Beni no ganó Carlos Alberto Egues, sino ganó Marina Montenegro. Y la acusación de una notaria dice que Carlos Alberto Egues, con 5 personas que le voy a mencionar, hizo un fraude electoral, adulteración de actas con la agravante de haber secuestrado a una notaria para favorecerse de la elección, es decir, un fraude abierto, y el fruto del fraude y de todos estos delitos es magistrado. Usted puede imaginar un magistrado de la Suprema que es resultado de fraude, que es resultado de adulteración de actas, que es resultado del secuestro, es decir, es resultado de la delincuencia. Esto es muy grave y lo están tratando de tapar, es decir, trataron de taparlo sistemáticamente porque después de ocurrido el hecho, la notaria presentó 2 denuncias de fraude en el Beni y el Tribunal Departamental Electoral, no una, 2 veces rechazó la acusación. En mayo de este año, la notaria presentó una acusación formal ante las autoridades judiciales y a finales de mayo la retiró. ¿Qué pasó? Fruto del amedrentamiento, las amenazas, etc. En junio de este año, después de haberse retractado, circula un testimonio
de esta profesora de primaria, en la grabación en la que relata lo acontecido. Ella se llama, déjeme ver mi anotación, Josefina Canchi Pache. Josefina Canchi Pache es maestra de primaria y ella notaria electoral en la localidad, en la comunidad de Misión Fátima del Beni. ¿Dónde se encuentra esta misión? Bueno, es un pequeño asiento electoral en un territorio chimán más cerca de Yucumo que de San Borja. Lejos, lejos, lejos. Bueno, se realizó la elección judicial. En esta misión no había ganado Carlos Alberto Egues para ser delegado del Beni ante el Tribunal Supremo Electoral. Había ganado la otra candidata que le mencioné, Mariana Montenegro. Bueno, al día siguiente de la elección, aterriza una avioneta y en esa avioneta estaba Rodolfo Egues, que es primo del ahora magistrado de la Corte Suprema, y Cándido Neri. Los dos llegan y los dos encuentran a la profesora y notaria y la suben a la avioneta más todas las actas de la elección. Y le dicen que ellos han llegado para llevarla ante el Tribunal Departamental Electoral. Bueno, cuando llegan a Trinidad, la encierran en un alojamiento, la tienen aislada, no le permiten comunicarse vía teléfono ni por ninguna otra vía y no la dejan salir del alojamiento, por lo tanto es un secuestro. El objetivo del secuestro, cambiar las actas electorales. ¿Quién hace el cambio de las actas? Según ella relata, la hace Rafael Saavedra Arteaga. Agarran las actas y hacen borrones. En realidad se llevaron las actas y se la volvieron a traer para que ella firme en las actas diciendo que los borrones son resultado de un error en la transcripción porque habían puesto los resultados de Mariana Montenegro, se los habían atribuido a Egues y que ella ha corregido esto, en fin. La adulteración se la hacen firmar a ella bajo amenaza. Ella estaba secuestrada y entonces ella tiene que firmar y estas actas adulteradas llegan al Tribunal Departamental Electoral. A pesar de esas anomalías en las actas, el Tribunal Departamental Electoral hace este cómputo y Egues sale electo como ganador, representante del Beni ante el Tribunal Supremo de Justicia. Hubieron tantas irregularidades en esa elección, hubieron 3 comunidades del Beni en los que la votación tuvo que repetirse. Y en esa repetición, los reportes de prensa dicen que Pedro Bari, que es el presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, SIDOP, afiliado al MAS, hizo campaña para que todos votaran por Egues. Es decir, el asunto estaba manejado. Hay otro dato interesante, dice la notaria secuestrada, que mientras ella estaba secuestrada, escuchó que Cándido Neri, que estaba en el secuestro, involucrado en el secuestro, habló con el alcalde de Roboré de entonces, Jorge Áñez, y le informó qué es lo que estaban haciendo. ¿Quiénes entonces están involucrados? Y póngale atención, los nombres y los cargos que ocupaban y van a ocupar. Primero el primo hermano del beneficiado del fraude. El beneficiado, le reitero, es Carlos Alberto Egues. El primo hermano se llama Rolfi Egues. ¿Quién era Rolfi Egues cuando alquiló la avioneta, o la avioneta, no se sabe si la alquiló, era de ellos, pero llegó en avioneta para secuestrar a la notaria?
pues era el director administrativo del Tribunal Departamental de Justicia del Beni. Era un hombre poderoso en el Tribunal de Justicia del Beni, Rolfi Egues, secuestrador, acusado de secuestro. Acusado de secuestro, Cándido Neri, es el que habló con el alcalde de Roboré. Cándido Neri Tayo. ¿Sabe qué? Cándido Neri Tayo actualmente es candidato del MAS a diputación por la circunscripción especial en el Beni. Secuestrador, acusado de secuestro, ¿no? De secuestro para el fraude, avalado obviamente por el MAS, es candidato del MAS en este momento. Rafael Saavedra Arteaga es amigo, se lo acusa, la notaria dice que él es el que se llevó las actas y él adulteró, el que adulteró las actas se llama Rafael Saavedra Arteaga. ¿Quién es Rafael Saavedra Arteaga? Es amigo personal del ahora magistrado, fruto del fraude, Egues, y es su asistente. Trabaja en este momento como asistente de Egues en el Tribunal Supremo de Justicia, maestro del fraude, de la adulteración de las actas electorales. Y hay otros dos involucrados, Alberto Villazón y el chofer Jorge Castego, que, bueno, tendrían que ser citados como testigos, pero está claro que el Poder Judicial no quiso investigar, pero para nada, porque el Beni, uno, está tomado por el narcotráfico desde que el MAS tomó políticamente ese departamento y lo tomó a través de el fraude. Recordarán que el anterior Tribunal Supremo Electoral impidió que la oposición participara en las elecciones del 14, anuló más de 200 candidaturas para que solo exista una candidatura, la del MAS, y entonces el MAS tomó todo el poder político, hasta en el último cantón de El Beni controla el MAS, y desde entonces el narcotráfico campea de forma aterradora. Después del 14, que fueron las elecciones para gobernador y alcaldes, vino esta elección judicial el 17, con esta historia que le estoy contando. Bueno, la notaria explicó que primero ella ha sufrido muchísimas presiones, muchísimas amenazas, tantas que una diputada de Unidad Nacional ha pedido garantías para la vida de esta notaria. Y dijo que ella tuvo que volver a acusar a Egues porque en su comunidad la gente la acusaba a ella de haber cometido el fraude. Entonces, para aclarar que ella no hizo fraude ni adulteró la voluntad popular, contó a través de este video cómo ella había sido secuestrada y cómo y quiénes habían adulterado las actas electorales. Y que esa era su obligación y su temor, y por razón por la que ella está siendo perseguida, amenazada, etc. Bueno, fruto de esta denuncia, el caso llegó a este juez Pedro Carvalho Ojopi. Pedro Carvalho Ojopi, pues efectivamente, tal como dice la grabación, rechazó el abrir el proceso por el secuestro de la notaria. Efectivamente, eso ocurrió. ¿Qué es de este Pedro Carvalho? Pues está preso, le cuento, pero no por haber favorecido a un magistrado de la Suprema acusado de fraude y de secuestro, porque sería el beneficiario del secuestro y del fraude, sino por haber favorecido al narcotráfico. Y esto ocurrió no hace mucho. Resulta que en julio, 27 de junio exactamente, el Ministerio de Gobierno, DIRCABE, que es la oficina del Ministerio de Gobierno que administra los bienes incautados, pidió
el procesamiento y la detención de 2 jueces, ambos de El Beni. Una juez que se llama Ana Karina Flores, que es juez en una de las provincias de El Beni, y de este juez, Juan José Paniagua, que era juez en Trinidad. Perdón, Carvalho Hopi, disculpe, confundido con otra denuncia. ¿Por qué? Porque había favorecido a narcotraficantes nacionales brasileños y paraguayos. No solo les daba libertad, ¿y cómo les daba la libertad? Anulaba las pericias de la FELC, de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. La FELC conseguía alguna prueba y este juez anulaba la pericia por X o Z razón. Inclusive pruebas obtenidas en avionetas y vehículos, pues las anulaba y después de anularlas devolvía casas, devolvía avionetas, vehículos al narcotráfico. Está claro que nada de eso se hace gratis. Y entonces llegó un momento que este juez, que era del MAS, funcional al MAS, tan funcional al MAS, que este es el juez que encarceló a Ernesto Suárez, exgobernador opositor del Beni, lo encarceló y no lo dejaba salir diciendo que no se sabe dónde vive Ernesto Suárez. Todo el mundo sabe en Trinidad dónde vive Ernesto Suárez, por favor. Además tenía el registro en la Corte Electoral, los vecinos daban fe de que efectivamente Ernesto Suárez vivía aquí y allá, y este juez no lo dejó salir y lo mantuvo preso. Bueno, porque era funcional al MAS, eso era lo que quería el MAS, y entonces él hacía lo que el MAS quería. Pero esa funcionalidad tenía el otro lado de la medalla, que él hacía miles y miles de dólares, no sé cuánto, miles les cobra a los narcotraficantes por darles libertad. Y llegó a un punto grave que el Ministerio de Gobierno dijo: hasta acá va nuestra amistad. Dirkavi denunció ese 27 de junio que acusó a este juez de un daño económico por la devaluación de los bienes del narcotráfico de $1 millón. Bueno, de tal modo que está preso. 2 veces ya ha pedido cesación de su detención y le han negado. Y ahora niega que él hubiera recibido la llamada del magistrado Egues para rechazar la acusación. Pero lo concreto es que rechazó la acusación. Y esto es lo que está en mesa: la corrupción del Poder Judicial montado por el MAS para servir al MAS, para perseguir a los opositores y protegerlos a ellos. Eso ha tenido como factura esta corrupción impresionante, esta compra-venta de fallos para la liberación de los delincuentes más aguerridos, narcotraficantes, violadores, feminicidas. Todos pueden salir libres. Es decir, formalmente pueden agarrar a un maleante, a un feminicida, a un violador y darle 30 años de prisión. La opinión pública queda contento, pero poquito después lo liberan. No tienen pena, no tienen asco, menos vergüenza, los liberan a todos. Y ahora tenemos probablemente un magistrado de la Corte Suprema, funcional al MAS, obviamente, que es resultado del fraude electoral, el tan temido fraude electoral. Si esto ocurrió en elecciones judiciales, usted puede imaginar lo que se viene. Hasta aquí mi informe de esta jornada. Un abrazo para todos ustedes y con otro estaré la siguiente semana. Hasta entonces. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.